Esta fue la última serie que vi en el 2023 y me gustó tanto que incluso cuando ya tenía el video de mis favoritos de año a medio editar, borré todo mi trabajo solo para poder incluir esta serie. Hola a todos y bienvenidos al primer video de 2024 en el canal. Yo soy Marifer y el día de hoy hablaremos sobre la joya infravalorada del 2023. Hoy hablaremos de I Feel You Longer in the Air. Para ir comenzando, ¿de qué trata I Feel You Longer in the Air? Basada en la novela de Violet Rain, nos cuenta la historia de John, un arquitecto a cargo de la remodelación de la mansión Palantir, una casa antigua que compró para vivir con su pareja, pero tras pasar el peor día de su vida, tiene un accidente que lo hace viajar en el tiempo. En el año 1928, se ve forzado a adaptarse a la situación, lidiar con su corazón roto y también con los sentimientos que comienzan a surgir entre él y Kunyai, el hombre que decidió acogerlo y actual dueño de la mansión Palantir. Esta serie fue de lo más interesante que nos pudo dar el 2023, comenzando con una trama innovadora. Si bien el 2022 fue un año muy experimental con las temáticas, hay que aceptar que muchas de estas series se quedaron en el camino, ya sea porque no supieron ejecutar la premisa o simplemente no le sacaron todo el potencial. Sin embargo, I Feel You Longer in the Air va a tope con todo. El tema de la serie no es más que enfrentar la adversidad, y lo plantea a través de dos perspectivas diferentes. Por un lado está la de Tom, quien debe adaptarse a un mundo completamente diferente, y por el otro lado está Kunyai, quien desea su libertad con todas sus fuerzas pero no puede hacer nada para conseguirla. Ambos se enfrentan a situaciones fuera de su control, solo que una es interna y la otra externa. La manera en que se nos comunica este tema es la más llamativa, y es a través de una historia de época tan bien planteada que en verdad se siente como un viaje en el tiempo, con un diseño de producción bien cuidado y algo a lo que yo llamaré extranjero friendly. Al ser un drama histórico, la serie está llena de historia sociocultural de Tailandia, pero presenta el mundo y las situaciones sin la necesidad de convertirse en un documental. Creo que una de las razones por las que este proyecto es así de excepcional es justo por las manos en las que cayó la producción. La productora encargada de esto fue principalmente The Hoop House, quienes también estuvieron detrás del Lovely Writer. Y con esta serie solo nos deja más en claro que es una productora que sabe lo que está haciendo. Y a esto también se suma que fue una producción bajo la supervisión de la Agencia Tailandesa de Contenidos Creativos. La Agencia Tailandesa de Contenidos Creativos, o TACA por sus siglas en inglés, es una agencia gubernamental a cargo de la supervisión del poder blando, entiéndase cine, música y televisión. Este tipo de supervisión no es ningún tipo de censura, sino más bien un tipo de control de calidad para esas producciones que son mayormente exportadas al extranjero. Países como Taiwán o Corea del Sur también cuentan con este tipo de agencias. Como último punto con respecto a la producción, quiero hablar un poco sobre las escenas más 18, y es que en esta serie hacen algo muy obvio, pero parece que a veces a la gente se lo olvida, y es que las escenas más 18 aportan algo a la trama. Esta serie es sobre un romance, entonces si bien las escenas no son un móvil para la historia, estas aportan en el desarrollo de los personajes, además de que se sienten realmente íntimas como si estuvieses husmeando en la vida de otras personas. Y la razón de esto es el manejo de cámara. Para estas escenas usan la cámara en mano, además de que usan muchos elementos de la escenografía como marcos, y también muchas veces el acto no está al centro de la escena. Son esos detalles que parecen muy pequeños, lo que crea el efecto de estar viendo un momento especial de otras personas. Tal vez no sean tan explícitas como las de otras series, pero es justo eso lo que las hace especiales. Priorizar la emoción y el erotismo sobre el contenido explícito es lo que debería ser un romance al final de cuentas. Todos estos son factores que a mi parecer son los que aseguraron el nivel de calidad que obtuvimos detrás de escena. Viendo videos en YouTube me encontré justo con una opinión de alguien sobre esta serie y esta persona decía algo como: esto es lo que ocurre cuando pones a actores de verdad a hacer BL. No nos vamos a poner a pelear sobre qué actores de BL actúan bien y quiénes no, pero es un hecho irrefutable que Bright y Nongul pueden actuar muy bien. Ambos son actores que ya contaban con trayectoria y reconocimiento en la industria. Los actores de este calibre solo hacen proyectos en general porque confían en la producción o porque creen que les ayudará a mejorar en su profesión. Y así fue, incluso Nongul ganó un premio por su actuación y es un premio muy bien ganado. Ahora, hablando un poco sobre los personajes, la verdad no creo que pueda decir mucho, no porque no tenga nada que decir, sino porque creo que es algo que debe verse para comprenderlo por completo. Repito, el tema de esta serie está tan bien planteado que cada escena suma un poco a todo el desarrollo al final. Lo que sí puedo añadir aquí es un reconocimiento a todas las tramas secundarias. La serie tiene dos subtramas. La primera sería la de Mei y Eun-pung. Es una subtrama BL que, a pesar de ser la más desconectada con respecto a la trama principal, siendo que ellas como pareja no tienen interacción con los protagonistas, su inclusión nos ayuda a comprender más sobre el carácter de otros personajes, además de que nos ayuda a ampliar el mundo en el que nos situamos. La otra subtrama sería la de Kam Seng
y Funkeo. La parte que más me gusta de esa subtrama no es solo que sean los mismos que llevaron a Tom al destino en que se encuentra, sino que es justamente la subtrama que más se conecta con Tom. Si bien no fueron directamente Khamsin y Funkeo los que causaron su dolor, sí tienen el mismo rostro, y Tom se enfrenta al dolor y a la ira que le provoca toda la situación, pero a su vez, a lo largo de la trama, los comprende y a su vez también perdona y sigue adelante. Y un último apunte a la producción sería la maestría con la que dominan el tono de la serie. Si hay algo que he notado últimamente es que las producciones tailandesas de terror llaman mucho la atención por su calidad, y en esta serie el primer episodio es una película de terror. No literalmente, pero sí toma los recursos del género para potenciar el misterio que se desarrollará a lo largo de la serie con el viaje en el tiempo. Pero una vez pasado el primer episodio, nos centramos más en el autodescubrimiento y el romance. El tono cambia sin que se sienta abrupto o fuera de lugar, aunque en algunos momentos seguimos conservando algunos elementos del terror. Ahora, ¿por qué es importante que series como I Feel You Longer in the Air existan y sean apoyadas? Por lo general, no me meto con las opiniones de otras personas, soy fiel creyente del respeto a las diferentes visiones del mundo, pero hay una opinión que odio con toda mi ser y es la de es un BL, no te lo tomes en serio. Opiniones como esta solo hacen ver al BL como si fuese un género inferior, cuando la baja calidad en las producciones de antaño era en mayor medida porque eran producciones pequeñas e independientes, y de hecho es algo que todavía se puede apreciar en producciones como las de Corea del Sur o Filipinas, que son industrias muy jóvenes. Creo que en estos casos es válido ser un tanto indulgente con la calidad, ya que las personas detrás de las mismas son bastante inexpertas, pero mi problema es que esa es una opinión que se propaga a las series que son de producciones de tamaño mediano o grande, en donde esa ya no es una justificación. La industria en Tailandia ha crecido mucho, lo suficiente como para que se puedan realizar producciones excelentes. Creo que series como esta, A Tale of Thousand Stars o I Thought Sunset About You, no deberían ser la excepción, sino la regla. Si el público exige calidad y la productora hace su trabajo, los resultados siempre serán joyas como estas. Y eso sería todo por el video de hoy, pero ustedes díganme, ¿ya vieron I Feel You Longer in the Air? ¿Les gustó o no les gustó? Para mí, esta fue de las mejores series de lo que nos dejó el año pasado, y es una verdadera lástima que pase tan desapercibida, sobre todo porque, por si no se dieron cuenta, no mencioné puntos negativos de la serie en esta ocasión, y eso es porque no se me ocurrió ninguno, y los pocos en los que pude pensar eran cosas que son problemas personales más que problemas de la producción en sí, como por ejemplo sería el que dejaron la historia a la mitad. Por si no lo saben, la novela está dividida en dos partes y la serie solo abarca la primera mitad de la novela, pero como conclusión puedo decir que esta serie es una joya y que es del tipo de serie que no debería morir en el olvido, sino más bien ser preservadas y admiradas por las futuras generaciones. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Ya me voy, no sin antes desearles una linda semana y un buen inicio de año, aunque ya es febrero, y nosotros nos encontraremos en la próxima ocasión. Bye.